El taller de afilador se ha desplazado hasta la madrileña Plaza Oriente, el sitio más adecuado para hablar sobre un libro que trata sobre el rey Juan Carlos I y sus últimos años de reinado. Estamos hablando de Final de Partida, escrito por Ana Romero, una veterana periodista en Internacional, en Casa Real, que ha aceptado desplazarse hasta aquí para hablar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Ana, en el libro haces un gran resumen de estos años, un puzzle de cómo se llegó a la abdicación del rey y destacas una cosa importante, que por lo menos a la periodista digital como medio especializado en medios nos interesa. Destacas cómo a lo largo de casi todo su reinado los medios protegieron a Juan Carlos I, quizás con la excepción del diario El Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué existía ese manto protector? Bueno, el libro, como tú bien has dicho, he intentado que sea un puzzle en el que he metido todas las piezas de los últimos 4 años del reinado. Para explicar la situación en esos 4 últimos del reinado era muy importante remontarme en el tiempo y hacerle ver a los españoles por qué cuando el rey se cayó en Botswana hubo tal decepción y tal sorpresa. Y eso se produjo porque a lo largo de sus 38 años y medio de reinado y todavía, aunque ya no esté reinando, ya haya abdicado, los medios de comunicación en España han tenido una actitud muy, muy, muy no ya respetuosa, sino yo diría en muchos casos de encubrimiento, de claro encubrimiento de comportamientos y de decisiones que tenían que haber sido contadas. Fíjate, yo creo que incluso hubiera sido bueno para él en el sentido de que si a los españoles se les hubiese explicado a lo largo de su reinado que como todos los Borbones, el rey Juan Carlos era un apasionado, sigue siendo, pero no puede ejercerlo como antes, es un apasionado de la caza, quizás, y de la caza de elefantes, de la caza de leopardos, de la caza de osos, de los viajes al extranjero. Quizás la sorpresa o las consecuencias de esa caída en Botswana no hubieran sido tan dramáticas. O sea, si los españoles hubiesen sabido a lo largo de todos estos años, de una manera más certera, la auténtica manera de ser del rey y no se les hubiera tratado de convencer de que había una familia real, idílica, sin problemas, que se rompe estrepitosamente el 14 de abril de 2012, las cosas hubieran podido salir mejor, ¿no? Las consecuencias no habrían sido tan duras. El motivo lo sabemos muy bien. ¿Por qué se hace eso? Porque el rey hizo una labor muy buena en la transición y a partir de los años 80 y sobre todo de los años 90, los periodistas y los políticos decidieron que su vida privada era algo completamente ajeno al ojo público y estaba fuera del ojo público. Y yo trato de explicar en este libro que la intersección entre la vida privada y la vida pública se volvió tan grande y tan improcedente que de alguna forma contribuyó a provocar su abdicación. Pero este encubrimiento se empieza a romper un poco, sigue existiendo, tú lo dices, pero se empieza a romper un poco a raíz de Botswana. ¿Qué pasó en las redacciones para que de repente determinados medios empezaran a hablar de Corina, aunque fuera la amiga entrañable, se empezara a hablar de sus costumbres, de las costumbres del rey? ¿Qué pasó en ese momento para que de repente se decidiera que ciertos límites que antes no se cruzaban se empezaron a cruzar, aunque fuera un poquito? Bueno, Periodista Digital es un medio especializado en medios. Los medios y la sociedad española cambiaron. O sea, así como en 1992, como cuento en el libro, el antecedente del mini escándalo cuando él va a Suiza y los medios creen que está internado en un hospital y ha ido a acompañar a una señora de Palma de Mallorca. 20 años más tarde, la sociedad y los medios han cambiado. España estaba al borde de un rescate financiero por parte de la Unión Europea y una de sus principales empresas había sido nacionalizada por Argentina. O sea, el humor había perdido, o sea, la sociedad española no tenía ninguna ganas de ver a su rey cazando elefantes en compañía de una mujer extranjera que no era su propia mujer, la reina Sofía. Las circunstancias habían cambiado dramáticamente y sin embargo el rey no había acompañado esos cambios con
comportamiento que había seguido siendo el mismo de prácticamente toda su vida. Hablando de medios, tú cuentas cómo el 2 de febrero de 2013 Santos Juliá escribe un artículo demoledor para el rey y que el rey se siente especialmente dolido porque esto lo saque el país. ¿Era acaso el de Prisa un medio monárquico no reconocido, no autorreconocido como tal, a diferencia de lo que puede ser el ABC? Y yo explico los distintos factores que conducen finalmente desde enero del 14 hasta junio a la abdicación. Entonces, creo que es importante explicar de nuevo para los que vivimos dentro de la M30 es muy claro, ¿no? Pero para el gran público, el papel del diario El País no se ha limitado solo a ser un apoyo enorme de la monarquía española, sino de todo ese sistema salido de la transición. Tenemos que recordar que el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, no es solo un periodista o no es solo un antiguo director, no es solo un alto ejecutivo de un grupo de prensa, sino que es un hombre que vivió esa transición y formó parte de ella. Y de alguna manera pienso que él se siente guardián de esa transición y de las esencias de esa transición representadas en la cúspide por el rey Juan Carlos. Entonces, para el rey Juan Carlos, ver que no es un periódico que le critica o le ataca como el diario El Mundo, o que no es un periódico monárquico del que solo espera alabanzas y solo espera palabras hermosas, sino que es el diario El País, que es la institución de papel que es el sustento de todo ese sistema político, institucional, social salido de la transición española, y es Santos Juliá, uno de los más reconocidos historiadores españoles, un discípulo de Raymond Carr, el que explica en una columna demoledora muy clara la necesidad de que Juan Carlos I dé un paso atrás para que la monarquía pueda salvarse. Fue muy impactante para él y para que todo aquel que estuviese prestando atención a las cosas que estaban sucediendo. Y si El País era el diario amigo del rey, El Mundo era su bestia negra, y permíteme que ahora venga la pregunta afilada. Decíamos que era la excepción, que no protegía El Mundo al rey Juan Carlos I, pero esto, tras la salida de Pedro J y la llegada de Casimiro García de la dirección, ¿cambia y tiene algo que ver con tu salida del diario? La pregunta afilada. Ahora ya sé por qué se llama el afilador, esta nueva sección de periodista digital. Vamos a ver, cuando Pedro J sale del diario El Mundo, para nosotros, para los periodistas que siempre hemos trabajado con él, pues fue una conmoción, porque el diario El Mundo era sobre todo un diario llamado de autor, era un diario vinculado estrechamente a Pedro J, aunque había crecido mucho desde su nacimiento. Lo que ocurre cuando él se va es que no solo El Mundo, sino coincidiendo en el tiempo también y de manera diabólica, por utilizar el adjetivo que le atribuían a Corinna Toussaint-Wittgenstein, todos los medios de comunicación entran en un modo, digamos, de cuidado. O sea, las luces rojas se encienden en todas las redacciones porque los guardaespaldas no físicos del rey Juan Carlos I se encargan de transmitir a los responsables de las redacciones que lo que está ocurriendo es muy importante para España, que no se puede desestabilizar el país, que si el rey Juan Carlos no está, se produciría una desestabilización. Entonces, ese miedo ancestral a la no presencia de don Juan Carlos, yo creo que de alguna manera se estimula y se agranda. Y yo creo que también hay un efecto óptico, y es que el resto de las redacciones de alguna manera piensa: Pedro J ha salido del Mundo porque atacaba demasiado a ciertas instituciones. ¿Será que todos debamos de tener un poco de más cuidado? Creo que eso, de alguna manera, ocurre. Entonces, todo se produce al mismo tiempo. Es evidente que el diario El Mundo, cuando sale Pedro J, intenta de alguna manera demostrar que hay vida después de Pedro J y que los responsables que se hacen cargo del periódico son personas con las que se puede trabajar de una manera más fácil que Pedro J. Eso es indudable que ocurrió. Entonces,
a mí personalmente, yo me sentía mucho más cómoda trabajando con Pedro J, porque es con la persona, el director con el que he pasado la mayor parte de mi vida adulta. Entonces, lógicamente, cuando te digo que me sentía más cómoda con él, es evidente que ya te estoy diciendo que no me sentía tan cómoda trabajando con Casimiro García Vadillo, que tiene una manera de ser muy respetable, pero completamente distinta. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo comunicarme con él de la misma manera. Sí, pero también tuvo que ver el rey, porque recordamos que cuando el rey abdica, hay una crónica tuya en la edición de la tarde especial, donde hay una frase que hace referencia a Corina, y al día siguiente esta misma crónica está sin firmar y esa frase en cuestión ha desaparecido. Entonces, ¿esa frase tuvo algo que ver con tu salida? A veces las cosas ocurren de una manera que no es como parece. Eso también lo podemos ver en este libro, ¿no? Los periodistas tenemos que estar siempre pendientes al detalle. Y se repitió, yo nunca quise entrar en esos momentos en la pelea, ¿no? De esto y aquello no me parecía adecuado. Me sigue pareciendo que los trapos sucios es siempre mejor lavarlos dentro de las casas, no fuera. Pero sí te tengo que decir que la expresión amiga íntima que yo le puse al lado de Corina no tuvo nada que ver con una discusión que sí se produjo, obviamente, con Casimiro el día de la abdicación, y no tuvo nada que ver con esa expresión que fue la edición de la mañana. O sea, lo que provocó esa desavenencia abierta entre nosotros ocurrió por la tarde, ya de vuelta de la zarzuela. Y yo creo que ese día, ahora mirándolo así, con el tiempo, con un año que ha pasado, yo creo que ese día los directores de periódicos y los responsables de los medios en España, de los principales medios en España, debían de estar con una tensión tremenda, porque es obvio que habían sido llamados a capítulo desde primera hora, cuando ya se empezó a saber que el anuncio, y es obvio que los responsables de Zarzuela hablaron con todos y cada uno de ellos para que las cosas salieran muy correctas, muy bien, no hubiese ningún problema, no hubiese nada feo, que todo fuera bonito y todo fuera ya lo mejor. Yo seguí tratando la institución monárquica, o intenté seguir haciendo el trabajo de una manera muy natural. O sea, yo siempre me he aproximado a la casa como una historia más. O sea, no he aplicado paños calientes, o he intentado aplicar menos paños calientes que otras personas, porque lo veo como parte de todos esos campos que nos tocan cubrir. Y creo que el día 2 de junio para mí fue un día muy importante y un día histórico, pero un día en el que teníamos que hacer periodismo como todos los días, y en el que un titular es igual que el martes, el miércoles, esto fue un lunes. Todos los días la noticia tiene que mirarse según el interés y no según lo bien que haya que quedar, porque se trata de una cosa muy importante. No sé si me sigue. Sí, perfectamente. Permíteme volver a Botswana, la caída, la cadera rota. El rey sale del hospital y pronuncia las famosas frases de "lo siento mucho, no volverá a pasar". Pero hay una pregunta que a muchos se nos quedó. ¿Qué es lo que sentía el rey Juan Carlos y qué es lo que no volvía a pasar? Ese fue el problema principal de ese mea culpa. Efectivamente, él no explicó de lo que se trataba, y al no explicarlo, mantuvo el comportamiento. O sea, ¿por qué pidió perdón? Por estar cazando elefantes, por estar fuera de España sin habérselo comunicado al presidente del gobierno, por estar en compañía de una mujer que no era su mujer, por no haber estado pendiente de los asuntos de los españoles, o de haber estado al teléfono con Cristina Kirchner. ¿Porque le pillaran? ¿Por qué? O sea, no sabemos el por qué, y de alguna manera debió de haberlo elaborado, se debió de enfrentar. Si ya se dio el paso desde mi punto de vista cuestionable, de pedir disculpas o de reconocer errores, pues habría estado bien que hubiese explicado de qué errores se trataban. Entonces, de alguna manera, él contribuyó a que los españoles pensaran que se iba a convertir en un angelito, o sea, que iba a empezar a pasear con sus nietos por el parque, y eso nunca ocurrió. También te quería preguntar, ¿crees? Te pregunto por la impresión que me da en el libro, si
¿crees que Juan Carlos I llegó a perder un poco contacto con la realidad? Si se llegó a creer que podía seguir haciendo lo que quisiera sin que eso tuviera graves consecuencias para la imagen de la propia institución monárquica e incluso para su salud física, con consecuencias como la famosa Pascua Militar, donde después de irse de juerga a Londres, al día siguiente intenta leer un discurso y no puede. Hay una parte muy humana en el libro y yo creo que en esa parte nos identificamos todos. Con el paso del tiempo, uno tiene dificultades para darse cuenta que ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Nos pasa a todos, a cada uno, a nuestro nivel y en nuestra edad, ¿no? De repente un día notas que te duele un brazo y dices, qué raro, ¿por qué me duele el brazo si yo todavía soy joven? Pues yo me imagino que para una persona de 75, de 76, de 77 años debe de ser igual. Es muy difícil darse cuenta de las propias limitaciones, sobre todo cuando se está rodeado de una auténtica, no digo corte, pero sí de una legión de personas que te lo hacen todo, que te atienden en todo, que te ayudan en todo, que te consienten, si quieres, de alguna manera, ¿no? Es obvio que el rey Juan Carlos no tiene que buscar pasta de dientes y se la llevan. Es obvio que no tiene que hacer todos esos trabajos domésticos que los demás quizás vayamos de alguna forma más suave notando nuestro declive físico. Él se sabe que ya desde hace mucho tiempo empieza a no poder caminar hasta el puesto y que es transportado hasta el puesto, pero sigue yendo al puesto, quiero decir al puesto de caza, y sigue cazando. Se le ayuda de tal manera y hasta tal punto que él debe de tardar más que otras personas de su edad en darse cuenta de sus limitaciones. Eso por un lado, y luego por otro, la falta, como el olfato, ese tradicional olfato suyo, de alguna forma se le aletarga y ya no se da cuenta de que está caminando más lentamente y no solo físicamente que el resto de los españoles, que van por un lado y él se está yendo por otro camino y esos caminos se están separando. Oye, en el libro, en la rueda de prensa donde presentaste el libro ante los medios, contaste que te llegaron a decir que este era el libro de Corina. A mí la sensación que me da es que no sale demasiado bien parada. En fin, ¿qué opinión te merece el personaje? Y te pido que repitas de nuevo el nombre porque creo que eres la única española que conozco capaz de pronunciarlo correctamente. Me hace mucha gracia. Ayer en Barcelona me criticaban por poder pronunciar su nombre, Corina Tsusain-Wittgenstein, y no decir bien Josep Cuscuni. Y me lo he tomado muy a pecho y creo que voy a empezar a aprender seriamente catalán. Pero, a ver, Corina es obvio, es una fuente. O sea, yo he hablado con Corina, es evidente para este blog, como he hablado con más de 100 personas. Me gusta que digas, que pongas de relieve que ella no sale bien parada en este libro, porque parece que tengo que estar permanentemente justificando que este no es el libro de Corina, es el libro donde está Corina, porque Corina, desgraciadamente, para la corona española se convirtió en una persona sumamente importante para el rey y para la casa del rey, porque era la mujer con la que el rey Juan Carlos estaba compartiendo su vida. Entonces esto hay que entenderlo. Explíquenme cómo se escribe un libro sobre los últimos 4 años obviando a Corina Tsusain-Wittgenstein. Es literalmente imposible. Dicho esto, me parece una mujer muy inteligente, muy clara en sus objetivos y muy fría, muy hermosa y muy despectiva con los españoles, de los que tiene una impresión infinitamente mejorable. No tiene una buena impresión de los españoles. Eso es algo que me llama la atención. Tú lo destacas en el libro también, que tienen mala opinión de los españoles en general. Entonces, claro, ¿cómo puede esta persona que tiene mala opinión de los españoles y por tanto de España engatusar, enamorar a un rey al que se supone que es un patriota, que ama a su pueblo, e incluso llegará a soñar con que este rey se va a divorciar y a ella la va a hacer Corina de Borbón y reina de España? Bueno, a ver, tú estás saltando de una conclusión a otra. Se supone que el matrimonio venía después de la abdicación. O sea, la idea de una reina consorte número 2 es un poco alambicada, ¿no? Un poco complicada, pero bueno, ahí esa pregunta me lleva creo que en el libro queda claro toda la parte en la que describo
que tanto el rey Juan Carlos como Corina Thyssen-Wittgenstein forman parte de un grupo de personas a nivel global que lleva una vida muy diferente a la que llevamos el común de los mortales, españoles o de otras nacionalidades. Es gente muy variopinta de muchas diferentes nacionalidades que se juntan para cazar, para viajar, bueno, para pasar el tiempo y que no necesariamente están vinculados a España de la manera en la que el rey Juan Carlos lo estaba antes. Entonces, yo creo que ella, esa impresión que tiene de los españoles y de España, está acelerada sobre todo por lo que ocurre después de Botswana. O sea, su imagen después de Botswana está por los suelos, pienso, y es muy dura, que es algo que se ve en el libro, sobre todo por parte de la gente que rodea al rey, que la mira con muy malos ojos y habla muy mal de ella, sobre todo después de haber sido muy amable con ella, que es algo que creo que lleva particularmente mal, ¿no? El cambio que se produce. Antes de Botswana hay mucha gente que quiere estar cerca de ella porque ella es la pareja de don Juan Carlos, y después de Botswana la gente se aparta porque ella es sinónimo de problemas. Entonces creo que esa actitud le sentó particularmente mal. Bueno, tú hiciste la entrevista a Corina, fue una gran exclusiva que diste en El Mundo, y tú cuentas, esto me llama la atención, que bueno, tú tenías un número de móvil, que lo tenía cualquiera, que era fácil de conseguir, y que tú fuiste la única prácticamente que se decidió a marcar ese número y te contestó ella. O sea, ¿realmente ella te contó que ningún otro periodista había probado a llamarle? No, es que fue así, o sea, realmente fue así. O sea, yo la llamé, ella cogió el teléfono, estaba preparando la fiesta de cumpleaños de su hijo segundo, de Alexander. Era el 18 de febrero de 2013. Y sí la llamaron después, o sea, cuando salió la entrevista, la gente empezó a llamarla y ya ella no quiso hablar con nadie más porque su objetivo era defenderse del caso Urdangarín, pero fue exactamente así, Antonio José. Y a la gente le cuesta trabajo creerlo porque piensa, bueno, se ha dicho que soy hija de Emilio Romero, que soy amiga de doña Leticia, que esto lo preparó el gobierno para tenderle una rampa al rey, que esto lo preparó el CNI, que esto lo preparó absolutamente de todo. Y fue exactamente así. Yo lo vi en el PDF de la información que daban los digitales, lo abrí y marqué su móvil y lo cogió ella. Cambiemos de tema. Otro personaje es Iñaki Urdangarín y, por supuesto, su esposa, la infanta. El rey Juan Carlos supo gestionar en algún momento todo lo referido con el caso Nos, con su yerno, que pasó de ser favorito a ser el apestado. Es evidente que no. O sea, si hubiera sabido gestionarlo desde el primer momento, el caso no habría tomado las proporciones que tomó. De hecho, en el libro se cuenta cómo en el año 2004 el rey les presta, en el verano de 2004, les presta el famoso 1,5 millones de euros para que compren la casa, y a partir de ahí el caso se va agrandando minuto a minuto sin que se haga nada hasta el año 2009. En el que él se va a trabajar a Washington con la evidente ayuda de Telefónica, que lo contrata allí a pesar de su falta de cualificación para un puesto tan alto en Washington. Entonces, desde 2004 hasta 2009 hubo mucho tiempo para que se tomaran medidas. De hecho, si recuerdas, la última vez que Iñaki Urdangarín aparece públicamente con la familia es el 12 de octubre del 2011, o sea, 2 meses antes de ser apartado. O sea, se esperó hasta el final, no se hizo nada. O sea, fue una falta de toma de decisiones clarísima. O sea, el rey o no calibró bien, de ahí el nombre de uno de los capítulos, esto no será para tanto, o no calibró bien, o tenía la cabeza en otros asuntos y no estaba enfocado en lo que estaba ocurriendo en su propia familia. Oye, en un momento dado cuentas como el rey Juan Carlos I, todavía muy joven, pidió al Shah de Persia, a Mohammad Reza Pahlavi, $10 millones para frenar el ascenso de un PSOE al que veía como marxista. Sin embargo, después la amistad entre el rey y Felipe González
es íntima, es que el presidente del gobierno con el que mejor se ha llevado. Felipe le perdonó esto sin ningún problema. ¿O cómo hay ese cambio tan radical? Esa historia que comentas es una historia muy antigua que salió publicada en un libro en el año 1992. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo y sucedió pues antes de la Revolución, en 1978. Con lo cual es una historia muy antigua y conocida también. Lo que ocurre es que lo que nunca se ha contado de esa historia, y yo de alguna manera lo explico ahí, es que es obvio que el rey define como marxista al Partido Socialista Obrero Español, porque es la manera de que el Shah piense que tiene que ayudar, porque el Shah tenía verdadero pánico al marxismo, ¿no? De hecho, era el principal protector de Estados Unidos en la zona ante posibles regímenes marxistas. Bueno, pues si quieres llamarlo un artilugio, ¿no? Una mentirijilla para que el Shah contribuyera a la causa monárquica aquí en España. La relación con Felipe González, que sale en el libro, ha sido siempre muy estrecha, siempre muy profesional, y ahora, en estos momentos, se me describe a Felipe González como el político en el que más confía don Juan Carlos. Yo creo que eso lo podemos ver simplemente viéndolo juntos, ¿no? Ahí se nota que hay un entendimiento y una complicidad muy grande entre ellos. Hoy hemos visto pues esa relación antigua con el Shah todavía, entonces Shah Reza Pahlavi. Vemos también amistad con Vladimir Putin, vemos amistad con distintos sátrapas de la península arábiga. En fin, parece que las amistades personales del rey no son las más convenientes en el monarca de una democracia, por no hablar de otras amistades que incluso tiene vínculos o llega a ir en el avión junto a Corina, una persona vinculada al mundo del tráfico de armas. O sea. Bueno, los que tú denominas sátrapas de la península arábiga para la mayoría de las democracias occidentales son gobernantes autócratas, reyes a los que perseguimos denostadamente porque son muy ricos en petrodólares. Entonces, ahí obviamente hay un problema, una contradicción que los líderes occidentales intentan llevar lo mejor posible, y que en el caso del rey Juan Carlos, bueno, lo hace mucho más abiertamente. O sea, es amigo personal de muchos de los líderes árabes, no tiene ningún problema con el hecho de que sean no estén nada cerca de la democracia, son, como tú has dicho, sátrapas. Sin embargo, son muy beneficiosos para la economía de los países occidentales, con lo cual una cosa por la otra, ¿no? Bueno, todas las democracias occidentales les hacen la corte a estos denominados sátrapas. En el caso de España lo hace con gran exclusividad el rey Juan Carlos. Para la economía de los países o para la economía de ciertas empresas del IBEX 35 cuyos grandes dirigentes son amigos también del rey. Bueno, ese es el problema que también cuento aquí en el libro. En su papel de embajador volante, embajador económico de España, al final también se vio de alguna manera enturbiado porque los españoles empezaron a ver demasiada ligazón entre los líderes del IBEX 35 y don Juan Carlos. Esos viajes permanentes al extranjero con ellos en el avión, llegó un momento que los españoles decían, bueno, ¿para quién trabaja? ¿Por qué tanto empeño en ir con lo...? Y creo que no fue bueno para él. Esa imagen no fue buena para él. Cuentas que el entonces todavía rey Juan Carlos I exige a su hijo, el entonces príncipe Felipe, que se divorciara de doña Leticia. Casi incluso se ha llegado a hablar de que él no pensaba abdicar hasta que Felipe no se divorciara. Cuéntanos detalles. Hemos empezado esta entrevista afilada o afiladora, Antonio, comentando la importancia que tiene la lectura entre líneas en este libro y cómo en muchas ocasiones, más que afirmaciones tajantes, hago sugerencias o testimonios para que uno llegue a esas conclusiones. Cuando digo que se barajó esa posibilidad y que el rey pensó que sería una buena idea que el príncipe Felipe se divorciara de la princesa Leticia, lo digo en el sentido de que encontraban que esa podía ser la solución a un problema.
afirmar que exigió a su hijo el divorcio es un poco fuerte, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones en las que no hemos podido estar, no hemos podido oír esas conversaciones ni hemos podido estar en los momentos en los que se llevaba a cabo ese análisis con distintas personas. Yo sí te puedo decir que eso fue algo que se barajó y que estuvo ahí como una posibilidad para salir de un problema que se estaba produciendo en ese momento, de la misma manera que también se barajó como salida para la infanta Cristina. Ninguno de los dos escenarios se llevaron a cabo y el resultado fue el contrario del que se había previsto, pero así fue, ¿no? Ya me gustaría ir terminando, pero no puedo dejar sin hacerlo, que como periodista que ha trabajado en la Casa Real, con la Casa Real, cubriendo la Casa Real, esta institución, sus miembros, quien trabaja en ella, ¿a los periodistas os facilitan o os dificultan el trabajo? Bueno, las casas reales suelen ser lugares muy diferentes al resto de las instituciones porque hay más presencia del protocolo, más presencia de los largos pasillos y los oropeles y las alfombras rojas y el terciopelo. Pero también es verdad que dentro de este, digamos, aire protocolario más distinguido que en otras instituciones, también depende mucho del carácter de las personas. Hay personas que son más fáciles para trabajar y otras que menos. Y creo que hay algunas de las que trabajan en la casa que se ven impregnadas de ese aire protocolario y de alguna manera eso dificulta la labor de todos, ¿no? Porque los periodistas necesitamos una serie de informaciones que a veces en la Casa Real se ven como contrarias a sus intereses. O sea, hay mucha sospecha, hay mucho temor, ha habido mucho temor, sobre todo en el anterior reinado, a las preguntas incómodas o el intento de entrar en esquinas con sombras. Yo no sé en este reinado si eso va a ser así también o se van a abrir las ventanas más de lo que se hizo en el pasado. Pienso que sería una cosa buena para los actuales reyes. ¿Y tú qué crees que vas a pasar? Porque aunque ya no estés, obviamente, porque ya no trabajas para El Mundo cubriendo la Casa Real, pero bueno, seguirás teniendo tus contactos ahí dentro, con compañeros que siguen ahí, y para hacer este libro, pues indudablemente en algún momento te has tenido que acercar. Entonces, ¿qué impresión te da? ¿Que esto ha empezado a cambiar o sigue igual? La impresión que tengo es que debido a todo lo que ocurrió en el reinado anterior y a la saturación de escándalos que hubo, porque hubo un momento en que los españoles estaban ya pendientes de qué iba a pasar ese día, ¿no? Qué noticia saltaba de la Casa Real. Y yo creo que la actitud que se ha tomado ahora es la de no news, good news. O sea, que no haya noticias, que no haya nada. Que no haya nada, ni bueno ni malo, que haya una normalidad institucional y que los españoles empiecen a ver a la monarquía como algo que les acompaña, pero en sordina, sin ningún tipo de sobresalto. La única excepción, si quieres, en esta línea es la propia reina Leticia y los avatares en torno a su aspecto físico. Es el único punto, digamos, que se permiten de interés. No sé si eso es bueno, tampoco creo que sea excesivamente bueno si siguen deslizándose por esa pendiente y que las cosas de la monarquía en este país se concentren en la apariencia física de una reina consorte. Pero bueno, es pronto y tendremos que estar atentos y observando para ver la evolución del nuevo reinado. Bueno, Ana, pues de verdad ha sido un placer conversar contigo aquí, al lado del Palacio Real. Como decíamos antes, pues mejor lugar para hablar de este libro no hay. Muchísimas gracias por atender a Periodista Digital. Muchas gracias.